Aquí tenemos un ejercicio de estática que es sobre armaduras y se utiliza el método de nodos para determinar la fuerza presente en cada elemento de las armaduras que muestran las siguientes figuras. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Bueno, entonces aquí en el dibujo tenemos que existen dos reacciones, uno en A y uno en D. Esta reacción tiene este punto tiene dos reacciones, en AY y en AX, porque este está fijo, y el que está aquí en D tiene solamente una reacción porque se mueve el rodillo en Y, entonces nada más hace una reacción en X, entonces sería DX. Después hacemos una sumatoria de fuerzas en Y y tenemos que AY, que es positivo porque va hacia arriba, menos los 480 newtons que van hacia abajo. Igualamos a 0 y despejamos a Y y tenemos que son 480 newtons positivos. Hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0. Tenemos que la distancia es igual a 3 metros más 3 metros por la reacción en DX, que es la que les decía aquí. Entonces serían 6 metros por DX, que es igual a 0. Entonces tenemos que dx es igual a 0. Acá hacemos sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Tenemos que es menos ax porque ax está negativo, va hacia la izquierda, más dx igual a 0. Tenemos que dx era igual a 0, entonces dx y ax es igual a 0. Ax valdría 0. Después tenemos los triángulos semejantes. Uno tiene las fuerzas y el otro tiene las distancias. Colocamos las distancias de 2.5 y los 6 metros que teníamos aquí y G. G lo sacamos con el teorema de Pitágoras. Y aquí nada más tenemos las fuerzas. Entonces igualamos los lados de los triángulos y las fuerzas y despejamos FAC y FAB. Aquí DG es igual a A entre FAC, entonces despejamos FAC y tenemos que son 480 newtons entre los 6.5 y 6.5 entre 6. Tenemos que FAC es igual a 500 newtons en tensión porque la fuerza sale del punto o el nodo. Hacemos esto en FAB y tenemos que FAB es igual a 200 newtons en compresión porque ejerce fuerza hacia los extremos. Después les vamos a explicar el nodo A y aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre y el triángulo de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre y el triángulo de fuerzas. Entonces hacemos la comparación del triángulo de fuerza y el diagrama de cuerpo libre y despejamos, esta es la comparación de estos dos, y despejamos FAB y FAC. Entonces al momento de despejar tenemos que FAB vale 200 newtons en compresión porque ejerce fuerza hacia los extremos y FAC es igual a 200 newtons porque la fuerza sale del punto o del nodo. Y ya. Después en el nodo B hacemos el triángulo de fuerzas y despejamos FBE. Nos salió 480 newtons. Está en compresión porque está aplastado por otras fuerzas. Y después despejamos FBC. Nos salió 520 newtons, que está en tensión porque al cortar la sección de la estructura se caería. Por eso es que está en tensión. Después hacemos una comparación de triángulos semejantes y despejamos FBE. Nos salió que es 480 newtons, que está en compresión. Y acá abajo despejamos FBC, que es igual a 520 newtons. Esto tiene una correlación con el nodo B, con el triángulo que está acá, y por eso salió lo mismo. En el nodo C hacemos el diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X
va a ser L entre D por los 520 newtons menos FDE es igual a 0. Si hacemos esta operación, nos va a salir 1300 entre 6.5 y 1300 entre 6.5 nos da 200 newtons menos FDE igual a 0. Y despejamos FDE, nos sale que son 200 newtons que está en compresión. Esto está bien porque tiene que ejercer la misma fuerza que AB, que son 200 newtons. Para sacar la fuerza FCD, como está en equilibrio en nuestro sistema, va a ser igual a 520 newtons que está en tensión, porque de lo contrario se caería la estructura, y tiene una correlación con FAC, que también estaría en tensión. Ahora vamos a hacer el procedimiento del nodo D, como ya antes habíamos mencionado. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos los dos triángulos comparativos. Este es el de distancias y este es el de fuerzas. Entonces, nosotros podemos encontrar FDE. Por lo tanto, vamos a comparar D, que es igual a 6 metros, entre L, que es igual a 2.5 metros, que sería igual a B, que es 480 newtons, entre FD, que es la fuerza que queremos conocer. Por lo tanto, aplicando regla de 3 y sacando FDE de esto nos da que FDE es igual a 480 newtons entre 2.5 entre 6, y esto nos da que FDE es igual a 200 newtons. FDE es igual a 200 newtons si está en compresión porque tiene que ejercer la misma fuerza que AB, que es igual a 200 newtons. Y con esto terminamos nuestro ejercicio.